Bueno, bienvenidos a un episodio más a Ritmo de Juego. Hoy tenemos a alguien bastante especial para mí. Es Mario Martínez, Country Manager de Targa Telematics. Mario empezó siendo partner, cliente y acabó siendo un amigo. Entonces, además la última vez que te vi fue en Treviso. Sí. Entonces, bienvenido, Mario. Muchas gracias, Javier. ¿Eh? Un placer estar aquí contigo. Creo que mejor que te presentes tú. Me estabas contando que tu padre era el Sí. típico, que es lo que hago yo con mis hijos, que siempre te puso a trabajar hasta que supieras qué era. Mira, Ahí te has quedado. sí. Yo tengo un hermano que tiene 17 años, que se llama Javier, por cierto. Le llamamos Javicho. Claro. Y él trabaja, además de estudiar. Y eso nos lo ha inculcado mi padre a todos los hermanos. Es un hermano de 17, perdona. Yo tengo un hermano de 17. Mi padre se casó en segundas nupcias con una mujer. Vale. Te iba a preguntar cuántos años tienes tú, tío. No, yo 46. Me llevo 29 años con mi hermano Javier. Joder. Sí. Y entonces, mi padre siempre nos ha inculcado no solo el estudio, sino también el trabajo. Qué bueno, macho. Yo lo hago con mis hijos, ¿eh? A pesar de... De hecho, tengo uno de 17 que va a cumplir 18 y ya el otro día me decía, papá, ¿vas a ser igual de cabrón con mi hijo que con el resto? Digo, mira, vamos a ver, si he sido con Jimena, que es la mayor, y la puse a trabajar en cuanto cumplió 18, ¿tú te crees de verdad, siendo el cuarto, que no te voy a poner a trabajar? Pero ni lo dudes, man. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Claro. O sea, a partir de 18, en esta casa, tú te pagas tus gastos y te Claro. pagas todo. Eso hacía mi padre también. O sea que, Y lo sigue haciendo. y lo viene muy bien, ¿eh? A todos. Pero supongo que se dará cuenta de los beneficios que tiene hacerlo cuando te sea más mayor. Sí, ahora de momento lo veo como un pelear. suplicio, ¿no? Ahora lo que haces es pelear. Claro. Además, este es el más peleón, el más divertido, pero el más peleón. Claro. Pero bueno. Mario, no me he leído tu libro, tío. Y además, este es el libro de Mario. SOS, nos hundimos. Pero no me lo he leído, te lo estaba contando antes, porque me hace mucha ilusión el libro, porque en una comida salió, vamos a escribir un libro, y lo escribimos los dos. Es cierto. Yo escribí una novela, tú has escrito este. Pero me encantaría que me contaras un poco. Ahora me cuentas cómo llegaste a CEO de Targa o Country Manager de Targa, que eso a la gente le interesa mucho, cómo una persona llega a ser el Country Manager y por qué. O sea, qué aptitudes tienes o qué necesitas para llegar hasta ahí. Pero bueno, vamos a empezar por ahí porque como me meten en el libro, no termino. Entonces vamos a empezar ahí. ¿Cómo una persona, que es una de las cosas que normalmente la gente se pregunta, cómo llegas a ser el Country Manager de una empresa así tan grande? Porque Bueno, es, que yo sepa, la más grande de Europa, la más grande la segunda del mundo. exacto, de telemática. Entonces, Eso es. ¿cómo llegas a ser en España el Country Manager de una empresa tan grande? Bueno, yo creo que es una evolución orgánica de ya no solo se combinan varios aspectos. Uno es la ambición personal que uno tenga y otro, evidentemente, es cómo va evolucionando tu carrera profesional. Entonces, a mí mucha gente me dice, es que tú has tenido mucha suerte. Digo, yo es que no soy de los que piensa que la suerte no existe. Pero sí que es cierto que se busca. Y yo siempre he sido una persona que estoy en constante evolución, buscando nuevos retos o buscando nuevas oportunidades que van aconteciendo en tu camino, y algunas las coges y otras no. Y yo creo que se combina todo un poco, un poquito de saber cuáles son los caminos que llevas cogiendo y, evidentemente, la valentía y el arrojo que tengas tú como persona para afrontar esos retos. Sí. El otro día estuvo aquí José Armando, el CEO de Central Lechera Asturiana, y decía lo mismo. Y decía, es que yo compro boletos positivos. O compro boletos... Bueno, y si compras uno negativo, rápidamente buscas uno positivo. Claro. Es decir, tienes que buscarte la vida, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llega? O sea, ¿cómo ha sido tu trayectoria? No que me cuentes tu currículum, pero en el último momento, ¿cómo saltas a Targa y cómo entras a ser el country manager de Targa? O sea, llegar a esta posición... Yo he sido 9 años empresario. Monté varias compañías. A eso es donde quiero llegar. Monté varias compañías que vendí. 2 de ellas, una fue un fracaso, fue muy mal. Y en las que vendí justo después, conocí al CEO de una compañía que se llamaba BQ, porque hoy en día ya no existe, por desgracia, que fue una empresa... Fue la mejor empresa de tecnología de España de creación de diseño de teléfonos móviles, tablets y readers, impresoras 3D y robótica educativa en España. Llegamos a ser el número 3 por detrás de compañías como Samsung o Huawei. Y la verdad es que conocí al CEO de esa compañía que me dijo, oye, Mario, literalmente me dijo, ¿por qué no te dejas de esas empresitas y te vienes a trabajar con nosotros, que tenemos un proyecto muy bonito? En aquel momento yo entré como director general de una compañía del grupo
que se llamaba memorias USB. En memorias USB lo que hacían era fabricar pendrives Sí. que personalizaban para empresas. Ah, Pero lo bonito no es que comprasen pendrive en China y los personalizaban aquí en España, no, es que la fábrica que había en China era de ellos. Ellos compraban los chips, la PCB, que es la placa electrónica, compraban, hacían los moldes de los pendrive, inyectaban el plástico, o sea, hacían todo. toda la ingeniería. Era increíble. Entonces, esa empresa estaba entrando en momentos de dificultad porque era la empresa que financió la creación de Mundo Reader, que es la SL de la marca BQ. Vale. Entonces, los fundadores de BQ se pusieron todos a trabajar en BQ y dejaron un poquito de la mano de Dios memorias USB. Y me contrataron a mí para llevarla hacia adelante. Para salvarla. Un poquito sí. Pero eso es. Ahí empezó mi andadura en brujulear dentro de los departamentos de operaciones, de fabricación, dentro de las finanzas de las compañías para ver exactamente dónde están los duendes, que hablo de ellos en el libro, que debes controlar para que no coman tu margen y tu beneficio. Y la verdad es que aquella compañía fue muy bonita porque era tan rentable que en pocos meses ya volvía a estar en solfa. ¿Sí? Y sí, muy bien, porque es que controlaban toda la cadena de valor. Lo duro de aquel momento fue que tenías que irte muy a menudo a China. Y yo recuerdo, Javi, que mi hijo acaba de nacer en el año 2013. Y yo vi cómo Álvaro empezaba a caminar por Skype, Joder. ¿sabes? Entonces eso fue el gran reto, el no estar con tu familia en aquel momento, ¿no? Pero luego rápidamente dio beneficios. BQ creció de una manera brutal y en un momento de crecimiento de BQ, Alberto y Rodrigo, que eran dos de los fundadores de BQ, me dijeron: oye, Mario, necesitamos ayuda en el departamento comercial ahora, porque todo lo que éramos capaces de fabricar lo teníamos vendido. Pero ahora que ya tenemos más capacidad de fabricación, debemos empezar a hacer una venta ya más proactiva. Entonces, además de ser director general de Memorias USB, fui en aquel momento también director comercial de BQ, que llegó a facturar más de 250 millones de euros y con más de 1.700 empleados. Joder. Madre mía. De ahí, ¿qué sucede con BQ luego? De ahí BQ, ellos llegan entra un fondo de inversión y luego entra un socio coreano que, bueno, yo ahí ya no estaba en la compañía cuando entra el socio coreano y se lo venden a ese socio y ese socio pues hace y deshace lo que ha considerado oportuno con la compañía, que ha considerado que en España no es un mercado para ellos. No, es pequeño. Bueno, y de ahí, ¿este es el momento que saltas a la targa? No, en ese momento salto a Racen. Sí. Ah, mira. Yo acabo mi PDG en IS, justo en año, si no recuerdo mal, 2016, perdón, pero las fechas me bailan un poco, ¿eh? Creo que fue el año 2016 cuando acabo mi PDG y me llaman de Race me llama un headhunter y ya entro en Race. Pero entro en Race en una posición muy bonita y que era de director de desarrollo de negocio, siendo parte del comité de dirección de una compañía centenaria, como es el Race. Sí. Entonces yo acostumbrado a ser empresario, acostumbrado a estar en una compañía, aunque era muy grande, que facturaba mucho más que el Race BQ, pero era una compañía startup, que yo me acuerdo cuando yo me iba a China, en BQ, volvía al mes y había gente que no conocía en la oficina. Claro. O sea, todos los meses había gente que no conocía. Una evolución gigantesca, ¿no? Entonces, claro, pasar de una compañía con ese mood a pasar a una compañía muy ordenada, donde el comité de dirección está muy pautado, donde se rige muchísimo por el control y se rige muchísimo por controlarlo todo y demostrarlo todo por los números, dije, creo que es una oportunidad bonita. Yo cuando me senté con Jorge Delgado, con el que tengo una grandísima amistad, que es el CEO de Race y además y hoy en día también es presidente de la FIA Región 1, así que imagínate quién es Jorge Delgado hoy en día. Yo le dije, Jorge, ¿qué entiendes tú por un desarrollador de negocio? Porque si entiendes que un director de desarrollo de negocio es un comercial, que es lo que se entiende en España, no soy tu perfil. Y me dijo, no, yo lo que busco es una persona que sea capaz de crear nuevo negocio que actualmente no existe en el RACE, o de coger
negocios del RACE o partes del RACE que no funcionan, reestructurarlos y cuando funcionan devolverlos a la producción normal de la compañía. Dije, perfecto, soy tu persona. Y entonces entré a trabajar en A ti te encanta reestructurar, Me apasiona. ponerlo en orden, que ahora eso es el libro. Ahora, Eso es el libro. Eso. ¿también tuviste que hacer lo mismo con Targa? ¿En Con España? Targa al principio no existía en España. Sí, por eso. Entonces lo que tuve que hacer al principio con Targa es crearlo, De cero. de cero. Bueno, claro, vienes de ser emprendedor y vienes de reestructurar, o sea que Claro. ya venías con ese bagaje. Totalmente. Lo que pasa es que, mira, la vida, a los 2 años de yo estar en Targa, el grupo compra otra empresa multinacional del sector de la telemática que se llama Viasat Telematics Sí, y en España estaba presente también. sí. Entonces, de repente habían 2 empresas del mismo grupo en Madrid. Y en julio del año 2023 me encomiendan la misión de ejecutar la fusión entre ambas compañías y la reestructuración, Que no es nada fácil. que no es nada sencillo, no ha sido nada sencillo. Vale. Y eso también es parte de lo que escribes en el libro. Y esto hay muchos ejemplos Venga, del pues libro. vamos al libro. A ver, SOS, nos hundimos. ¿Por qué este título, Pero lee la coletilla de después. donde otros se rinden, tú empiezas? Ahí está. Eso es lo importante ahora. Donde otros se rinden, tú empiezas. Hay muchísima gente que se rinde y cuando se rinde esa persona o esa gente es cuando tú empiezas a trabajar. A ver, Porque explícame eso. la base de mi libro es que el problema lo tienes tú, no el entorno. O sea, yo, vamos a hablar de mí. O sea, no de mí. De no ti de como Javier. gestor, de ti O sea, como claro, yo como empresario. gestor tengo el problema yo, como gestor. Sí. Porque el entorno da igual. ¿Cuántas veces has oído tú de no es que la competencia es muy onerosa? No, todos los días. No es que el mercado no admite mi servicio o mi producto. Sí, sí. No es que no pasa nadie por esta calle. Sí, el precio. El precio. Siempre, sí. Es que otros tienen más presupuesto para invertir en marketing que Es yo. que mi país es diferente. Es que mi país es diferente. Venga, entonces, ¿de qué va a tratar el libro? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo en que no todo eso que tú te montas alrededor son excusas para no encontrar realmente lo que tú debes encontrar para poner en marcha o para reflotar tu compañía o tu departamento. O sea, que el libro es una parte más de uno mismo que cómo reestructurar una compañía. Tiene ambas partes. El primer capítulo empieza que el problema lo tienes tú. Vale. Y en el momento que tienes la suficiente humildad para reconocer que eres tú quien tienes que encontrar las soluciones y no escudarte en los problemas que tiene tu entorno, en ese momento empieza la reflotación de la compañía. Vale. ¿Y cómo haces esa... O sea, porque no es un tema de autocrítica y solo de humildad, es, venga, vale, tengo un problema. ¿Y ahora? Por ejemplo, reconocer qué capacidades tienes tú y qué capacidades necesitas de tu entorno o capacidades de otros recursos que necesitas a tu alrededor. Por ejemplo, si tú no eres una persona con una empatía emocional necesaria en tu mercado, pues deberás rodearte de gente que tenga esa empatía o tenga ese saber hacer. ¿Cómo sabes que, obviamente yo te puedo decir mis deficiencias todas, pero seguramente hay algunas que no las conozca bien y que tenga esas carencias, pero alguien al lado mío me pueda decir, oye, es que tú no eres bueno en esto. Además, acabas de poner el ejemplo que yo pongo en el libro. Coño. Tienes que... Y eso que no te lo has leído. Tienes que hablar muchísimo. Y con tu entorno, con tu gente, con tu... ¿De la empresa? De la empresa o a nivel personal. Vale. O a nivel personal también. Y no tienes que hacerte trampas al solitario. No puedes preguntarle a alguien que sabes que te va a contestar lo que quieres oír. No, tienes que ser muy crítico contigo mismo y tienes que preguntar a aquellas personas que sabes que van a ser duras contigo. Pero que han trabajado contigo, porque si no, no lo saben. O no, porque te conocen a ti. Yo, a muchas personas, a ti, por ejemplo, Javi, yo contigo me he ido a comer a hablarte de temas laborales y temas personales. Y yo te considero que eres una persona con la suficientemente madurez y carácter que me vas a decir, mira, Mario, te estás equivocando, tío. ¿Sabes? Y yo tengo que tener la suficiente humildad para decir, voy a hacer caso a Javier. Voy a mirar esto que me está diciendo, voy a poner el foco hacia mí y voy a ver si realmente lo que me está diciendo es verdad. Vale. Eso es lo que tienes que conseguir. Venga, entonces, sacas todas las conclusiones y dices, vale, soy malísimo en todo esto, o tengo que mejorar todas estas partes, busco gente alrededor mío que me ayude. Bueno, en ese momento, en el momento que tú ya sabes cuáles son tus debilidades o tus puntos débiles, ¿sí? Tus debilidades, ese momento ya de empezar a trabajar en la empresa. ¿Cómo es trabajar en la empresa? ¿Qué quiere decir eso? Yo le llamo conocer la historia. Venga. Debes conocer la historia de la empresa. ¿Vale? Debes conocer
por qué se creó la compañía, cuál fue su misión, su visión inicial, y siempre hay dos historias diferentes. Una, la historia de la propia empresa, y otra, la historia del gestor anterior. Vale, ¿Vale? vale. Te pongo un ejemplo. Un gestor que era director de operaciones probablemente tenga debilidades a nivel comercial, Sí, ¿vale? Pero tenga unas grandes habilidades a nivel operacional y de procesos. sí. Pero eso puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, yo sí sé que el gestor anterior era un ingeniero o era un director de operaciones, probablemente la rigidez en los procesos sea un factor limitante para el crecimiento de una compañía. Vale. Entonces, por ahí puedo empezar. Por eso es importante conocer la historia. O un director comercial. Un director comercial que llega a ser director general o llega a dirigir un departamento, una compañía o whatever, puede tener muy buenas aptitudes comerciales y debe tener una cartera de clientes extensísima, pero ojo amigo, ¿y la rentabilidad de esos clientes? Porque el comercial tiene un gran defecto y es que le cuesta mucho decir que no. Sí. Entonces, probablemente el margen de esa compañía sea muy ajustado. Vale. Entonces, ya empiezas a entrever cositas simplemente por conocer la historia del gestor. Vale. Luego te centras en la historia de la empresa. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué existe? Y en los integrantes de esa compañía. Yo me siento con todos los empleados. En la reestructuración, antes de empezar a hacer nada en Viasat, me senté con todos los empleados de la compañía aquí en España. Eran 65 personas y me senté con todas. ¿Y qué haces? ¿Tomas notas? ¿Lo metes en un No, Excel? no Oye, suelo chat tomar GPT. notas porque se sienten como Vale. estudiados. Vale. Y es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo. Entender quién es, entender qué ha estudiado, entender qué desarrolla o qué papel desarrolla en la compañía, si le gustaría hacer otras cosas, si está cómodo o no cómodo, si le gustaría evolucionar, si no le gustaría evolucionar. Porque yo siempre lo digo, mira, este fin de semana estaba teniendo una conversación con unos amigos y me decían, claro, cuando tú haces reestructuraciones, tú buscas a los tops. No, absolutamente no. Para mí es igual de perjudicial gente que va a 9 de 10 que gente que va a 2 de 10. Yo lo que busco es constancia. Vale. Perseverancia y constancia. Perseverancia y constancia. Muy bien. ¿Vale? Que se habla mucho de esa constancia en el libro también. Entonces, yo lo que busco en ese momento es conocer quién es cada uno de los integrantes de la empresa, qué necesita, qué le falta, qué hace en la compañía, qué cree que le falta a la compañía, por qué cree que se ha llegado a esa situación, y sobre eso pues voy analizando y voy tomando notas. Entonces, te enteras de cómo es la compañía por dentro, porque al final Eso es. estás haciendo un análisis brutal por dentro. Directivos, fundadores, equipo que lo está dirigiendo, Inversores. todo. Entonces, te enteras de absolutamente todo. Pero eso es dentro de la compañía. Dices, vale, ya sé dónde están las palancas o sé dónde pueden estar. ¿Eso es lo que llamas duendes? No, Ah, no, no, vale. no, Entonces, te enteras de todo lo que está sucediendo. Y ahora, ¿qué haces? ¿Cómo empiezas? bueno, y luego el siguiente paso sería ya ponerte con el análisis financiero de Vale. la compañía, que si está bien hecha la contabilidad y las finanzas de la compañía deben reflejar la imagen fiel de la empresa. Y te das cuenta si está bien o no. Permíteme ponerlo entre comillas. Sí. Todos pintamos. Eso es. Entonces, en ese momento yo aquí es cuando hablo que una vez ya te has autocriticado o te has autoanalizado a ti mismo, has analizado el entorno y a la compañía en sí, a los integrantes de la compañía y la historia de la compañía, es el momento de empezar a analizar la compañía. Vale. Y el análisis siempre tiene que empezar en análisis financiero. Y yo aquí es cuando digo que empieza la caza de los duendes, que es el tercer capítulo del libro, y doy A ver, ¿qué es eso? Bueno, tú sabes que en la antigua Europa los duendes eran aquellos enanitos que lo que hacían era, sin darte cuenta, te quitaban cosas, las escondían, se las llevaban a su madriguera, se la quedaban entre ellos y de repente pues te desaparecía una joya, te desaparecía un libro, te desaparecía un lápiz, un boli. Cosas que tú necesitas para operar en tu día a día. Tu rentabilidad. Los enanos son aquellas partes de la compañía o cosas de la compañía que merman tu rentabilidad. Y eso siempre hay duendes. Siempre. Y eso Siempre. No hay compañía que no existan duendes. Vale. Me hace mucha gracia el otro día, me enviaron un email
me están pasando cosas muy bonitas con el libro. Sí. Me enviaron un email un empresario que me dijo, tengo a todo mi comité de dirección buscando duendes. Joder, qué bonito, Sí. Javi? Sí. Cuando eso pasa y Pero bueno, ya sabes que por lo menos has ayudado a uno. por lo menos he ayudado a uno, correcto. Y Ahora me dices que es buscar duendes. sí, sí. Entonces, ¿cómo se buscan los duendes? Eso es. ¿Vale? Porque lo que quieres es un análisis Encontrarlos. financiero profundo y encontrar los duendes. Eso es. O sea, la gente que te va quitando, gente o Cosas. duendes que te quitan, duendes me gusta la palabra, que Claro. te quitan la rentabilidad. ¿Qué son los duendes y cómo los encuentras? Yo hago un símil con un bosque, que como la empresa fuese un bosque, donde los árboles y la copa de los árboles son donde los duendes operan, que es la cuenta de explotación, el P&L famoso, pérdidas y ganancias, y el suelo de ese bosque sería el balance de situación, que es donde se sustenta Vale. la compañía. Venga. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se cazan los duendes? En la copa, que es la cuenta de explotación. ¿Dónde están las madrigueras? En el suelo, que es el balance de situación. ¿Vale? Entonces, yo doy 2 tips. El primer tip o el primer consejo que doy es coger todo tu pérdidas y ganancias y referenciarlo en porcentaje a las ventas. Vale. Ahí sabes qué porcentaje de cada parte de tus pérdidas y ganancias, de tus gastos y de tus costes, es sobre las ventas. Vale. Y aquellos gastos que sean más grandes, el porcentaje sea más grande, entra en ellos y analízalos. Eso es lo que digo. Y pongo muchísimos ejemplos. Por ejemplo, lo primero que explico es la diferencia entre un coste y un gasto, Bueno, que parece muy evidente, pero yo me he sorprendido. Hay muchísima gente que no lo entendía del todo bien. Evidentemente, un coste es aquello que está referenciado a tu operativa de la compañía y un gasto es aquello que no está referenciado a tu operativa diaria, ¿no? Y el ejemplo que pongo, no sé si lo pongo en el libro, ahora no caigo, pero lo hago en las charlas que doy, lo digo muy a menudo. Digo, en una compañía de Entarga, por ejemplo, la gasolina que utilizan los comerciales para ir a visitar clientes o los instaladores para ir a hacer las instalaciones es un gasto. sí. Pero una compañía de transporte, la gasolina es un coste. Sí. ¿Vale? Porque es su core business. Es su core business. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, depende de que sea la compañía, pues hay un gasto que será un gasto, otro que será un coste, ¿no? Bueno, entonces, una vez tienes esos porcentajes, vete ahí porque ahí estará seguramente lleno de duendes, ¿no? Una vez sabes bien esto... Pero eso lleno de duendes, ¿qué es un duende? Algo que te está mermando Pero algo no es una persona. Puede ser algo. Mira, pongo un ejemplo del libro. Yo me acuerdo en una compañía, no voy a es decir para nombres, buscar mis duendes. ¿vale? Una compañía que no voy a decir nombres, llevaba analizando la compañía varias semanas y de repente entro a la oficina. La oficina era 500 metros cuadrados de mesas todas de corrido y todo el mundo estaba ahí sentado. En cada posición, en cada puesto de trabajo, una compañía de unos 130 empleados, había un teléfono. Cada puesto, un teléfono. ¿De acuerdo? Y yo no había oído sonar ningún teléfono en todo el tiempo que llevaba en esa compañía. Y de repente un día entro por la puerta y le digo a una chica, oye, perdona, ¿tú cuando quieres llamar al departamento comercial, cómo les llamas? Pues yo me levanto y voy. Claro. Digo, fantástico. Digo, ¿este teléfono lo usas? Y me dice, no lo usamos nadie. Se gastaban 25.000 euros al año en teléfonos que nadie usaba. Eso es un duende. Vale, entendido. Vale. ¿Vale? Otro. Siempre hay gastos Que no necesitas. sí. Que no, y que los ha puesto alguien, pues porque en aquel momento debió ser útil, pero ha dejado de ser útil. O se ha sobredimensionado. Un ejemplo de sobredimensionamiento de software. Las licencias de mantenimiento del software. Joder, ¿Sabes? Si no sabes la cantidad de... O del hardware. Sí, la cantidad de cosas que tengo, de licencias que tengo en el software. ¿Por qué tienes una... Me lo invento, ¿eh? Bueno, esto es real también de otra compañía. Una compañía en la que tenían licencia de mantenimiento 24/7. Si tu compañía opera de 8 de la mañana a 6. No pasa nada si reparas el hardware a la mañana siguiente. Se te caen los servidores. Bueno, pues a la mañana siguiente pues los levantas. Sí. ¿No? Porque no es tu core principal. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué pagas una licencia que es una diferencia abismal de precio? Sí. Estamos hablando de más del doble. Sí. De tener una licencia de
8 horas a tenerla de 24 horas. No, es brutal. Es brutal. Vale. Pues muchísimas tienen licencias de mantenimiento de 24 horas, muchísimas. Empiezas a encontrar duendes. Entonces, reestructuras mucho porque Ahí ya empiezan las primeras peleas Exacto. internas. Sí. Porque hay muchísima gente que dice, pero si siempre se ha hecho así. Esa es la frase del millón. Pues a partir de hoy no. Es la peor frase, pero has de saber tratarla. Porque es cierto que siempre se ha hecho así, pero has de preparar a la gente para que no se haga como siempre se ha hecho. Claro. Y has de preparar a la compañía para que no siempre se haga como se ha hecho. Y ese es tu trabajo como gestor. Vale. Entonces, ahí poquito a poquito, pues vas hablando con la gente, te sientas en las posiciones, ejecutas el trabajo que ellos ejecutaban, les demuestras que no era necesario hacerlo de esa manera, y poco a poco, a medida que vas demostrando, la gente va entrando. Y va cambiando. Entonces empieza a quitar costes o gastos según vas encontrando duendes. Siguiente paso. Siguiente paso, te vas a la raíz, te vas al balance de situación. A las madrigueras. Que es que, mira, hay una cosa que me fascina de los financieros y es que intentan hacer las cosas mucho más complejas de lo que realmente es. Las finanzas básicas y las más útiles es sumar y restar. Luego hay otras más complejas, que es evidente. Pero yo en el balance de situación, de la misma manera que hago el tip en la cuenta de resultados de ordenarlo en porcentaje sobre las ventas e ir a buscar los duendes ahí, las madrigueras yo las encuentro en el balance de situación ordenándolo de forma gráfica por las masas patrimoniales de la compañía. A ver, explica eso, macho. A mí ya ahí me he perdido. Eso es un poco más técnico. Sí. Las masas patrimoniales de una Pero es muy compañía... financiero. Sí, eso es muy financiero. Es que yo no soy Pero tal. es sencillo. A ver. Las masas patrimoniales son 5 y se dividen en el activo y el pasivo de la compañía. Sí. El activo corriente y el no corriente, el pasivo corriente o no corriente y el patrimonio neto de la compañía. El patrimonio neto ahí no entramos, yo no entro muy en profundidad porque solo entras en patrimonio neto cuando entras en situación de quiebra. Vale. Sí, por eso. Ahí entonces es difícil, ¿no? El patrimonio neto, que básicamente es lo que los accionistas de la compañía disponen, ¿no? Haciéndolo muy sencillo, ¿no? Pero luego en el activo y en el pasivo, ahí lo que tienes que hacer es ordenarlo de tal manera que lo que tienes que ver es si eres, sobre todo, lo más importante es si eres capaz de pagar a corto plazo lo que se te exige, que es lo que se conoce financieramente como el fondo de maniobra. Sí. Pero mira qué sencillo lo he dicho. ¿Tienes caja? ¿Puedes pagar o no puedes pagar? Sí, exacto. Tus exigencias a corto plazo. ¿Vale? O sea, si hay caja para pagar tus obligaciones mensuales. Que pueden salario, oficina, etcétera. Eso es. ¿Vale? Entonces, si ahí ves que no... Eso se llama working capital. El working capital, el fondo de maniobra, llámale X. Entendido. ¿Vale? Pero si lo dejamos sencillo, que yo en el libro intento ser muy sencillo, digo, mira, es lo que si puedes pagar o no puedes pagar, de forma gráfica. Entonces, cuando ves en forma gráfica cuál es el equilibrio de tus masas patrimoniales, de tu activo, de tu pasivo, de tu circulante, etcétera, pues es muy fácil ir, ostras, es que estoy corto de tesorería. No, ostras, es que, ¿qué está pasando aquí con el stock? Yo, por ejemplo, una de las compañías que analicé que tuve que reestructurar, tenían un stock, un activo en la compañía enorme de un proyecto que habían comprado maquinaria solo pudiendo utilizarla para ese proyecto y que lo habían perdido el proyecto. Y seguían el activo de la empresa. Joder, eso está mal hecho. Tienes que llevártelo a pérdidas. Porque no vas a poder utilizarlo nunca más. Y estás... Por eso he dicho que a veces no es fiel a la realidad la contabilidad, estás maquillando la contabilidad de la compañía. Entonces, tu suelo, tus raíces no están asentadas en un suelo eficiente y real para poder llegar a la tercera fase, que es el crecimiento de la empresa. O sea, analizas todo lo que es la parte de arriba, que son los duendes que se van donde se mueven los duendes, que es en las copas de los árboles. Exactamente. Donde se llevan los frutos. Te vas a las raíces donde están las madrigueras, donde ves realmente el activo y el pasivo, o sea, si puedes o no pagar, la caja que hay, etcétera, etcétera. Y hay un tercer paso, ¿no? Sí, que es el preparar a la compañía para el crecimiento. Vale. Entonces, cuando ya has estructurado toda esa parte, que es un poco más la parte financiera, como se dijésemos, ahora vas a la parte de... Bueno, lo hemos enfocado financiero, pero realmente cuando tú encuentras un duende, te vas a negociar con clientes, te vas a negociar con proveedores, te vas a negociar con los bancos, ¿sabes? O sea que es financiero, pero
Pero las finanzas Te dice. te dicen, No, te muestran el camino. Sí. Pero luego hay que ir. ¿Me explico? Sí, y negocias con proveedores, lo pones a 90 días, lo que sea, vale, pero te pones a reestructurar la compañía, fenómeno. Y a partir de ahí ya hay la tercera fase, Que es prepararnos para el crecimiento. venga, y esa ya es la última, Sí. más o menos. Bueno. En la empresa sí. Luego hay un último capítulo que hablo del mantenimiento después del crecimiento y el último capítulo que hablo de Hablemos de mí, que es un capítulo muy personal. Tú, de ti. Bueno, luego vamos a eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo empieza a crecer la compañía, cómo la empiezas a levantar. Ya has reestructurado la copa de los árboles y las Las madrigueras, madrigueras, la estás en compañía ello, ya es más sólida, ya Sí. está más... por lo menos ya sabes qué pasa. Ya sabes qué pasa, ya la conoces bien, sabes cuáles son los recursos que tienes para crecer y entonces empiezas a buscar crecimiento. En el libro hablo de 10 claves. Yo te voy a decir, para no extendernos mucho, cuáles son para mí las dos principales. Vale. Para mí la primera es no correr más de lo que debes, ¿vale? Que es, tú tienes que ir a la velocidad que la compañía está preparada para ello. Ujú. Y No sobrevender. no sobrevender. Y lo segundo, que está muy ligado a lo que has dicho, es preparar al equipo comercial al no. Hay muchos clientes, te van a llegar muchas oportunidades que quizá no es el momento para afrontarlas. Yo recuerdo Oye, eso es durísimo para es un comercial, ¿eh? durísimo, durísimo, pero para el comercial y para la compañía en sí. Porque yo recuerdo en BQ nos vino una oportunidad al principio de trabajar con una compañía tecnológica española internacional muy grande, lo dejo ahí, y casi nos hunde. Por haber Claro, dicho que sí. por haber dicho que sí. Claro. Entonces tuvimos que acabar yéndonos a vender en países donde no estábamos para sacar el stock que nos habíamos comprometido con esa compañía. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, eso es un factor muy importante. El decir que no en el mundo empresarial es más importante de lo que la gente se piensa. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, para Es mí muy la duro, parte- además, al equipo comercial decirle, esta gran empresa le vamos a decir que no porque no estamos preparados para hacerla. A mí me ha costado mucho, ¿eh? Sí, sí, así es. A mí me ha costado mucho decir yo no a clientes. Yo mismo, ¿eh? No sobre mi compañía. O sea, A mí me ha pasado también cosas que en este sentido, a veces dices que no y al cabo del tiempo, cuando sí puedes decir que sí, vuelven a ti, ¿eh? bueno, eso todavía no lo he vivido, ¿sabes? Yo en Targa lo he vivido mucho ya. ¿Sí? Muchas veces con muchos clientes grandes, sí, sí. O sea, yo es verdad que luego, como decía mi socio, fuera hace mucho frío. Sí, Entonces, sí. entonces es verdad que luego han vuelto muchos de los que se han ido o han vuelto, o los que no estaban entrando han acabado entrando. Son clientes escaldados, ¿no? O sea, Digo yo. lo que no sé si es porque hemos mejorado la plataforma o porque realmente, por lo que sea, pero efectivamente. Era el momento ya. O sea, a lo mejor es el momento. Es que muchas veces que yo he aprendido mucho en estos años es que el cliente no está preparado, a lo mejor, para comprarte en esos momentos. O por lo que sea, por circunstancias de la empresa o por ellos mismos o lo que sea. Y cuando ya están preparados ya te compran. O sea, Claro. no dejes de estar ahí, pero no te empeñes en venderles, porque no, a lo mejor no es el momento. Buscando un símil, que tú eres muy deportista, tú no puedes pretender correr una maratón sin antes haber hecho una media Sí, o haberte entrenado bien. o haberte entrenado bien. Sí. Entonces, eso es lo mismo. Es Sí. exactamente igual. Porque no vas a llegar al final de la maratón o te vas a causar daños que quizás son irreversibles. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, preparas la compañía para poder crecerla. Sabes a crecer. pero sabes perfectamente cuáles son las armas o las técnicas que tienes que mover para decir, a partir de aquí ya puedo empezar a crecer. Pero, ¿cómo haces o sea, cómo pones a la compañía a vender? Sí, sí. Porque en principio es una compañía en la que necesitas reestructurarla. Entonces, de repente, ¿cómo dicen ahora? Venga, empezamos a mover la rueda. Fum, fum. Mira, la estrategia comercial y de marketing es fundamental en el momento de la etapa del crecimiento. Como te he dicho antes, las dos cosas más importantes que te he comentado, que es que no crecer más, o sea, no querer ir más rápido y preparar a la compañía de no, precisamente lo que estás haciendo es marcar una estrategia, saber exactamente a dónde vas a ir. Mira, yo por ejemplo en Targa, cuando me contrataron hace 4 años y me dijeron que querían que replicase el modelo de negocio de Italia aquí en España, yo les dije que un poquito de calma, de que me dejasen analizar tanto el mercado italiano como el mercado español,
durante un par de meses y que les iba a presentar la estrategia de implantación en España de la compañía. Y yo decidí, junto con ellos, me lo aprobaron, empezar por el sector industrial. No empezar por el sector de renting como ellos querían que empezase, porque era donde ellos Habían estaban crecido. creciendo mucho y ellos querían empezar en el sector de renting. ¿Por qué tuve esa decisión? Porque yo me di cuenta que el sector del renting, el time to market son unos 2-3 años, desde que yo empiezo a negociar con ellos hasta que firmo el contrato. En cambio, en el sector industrial son meses. Sí. Puedo Claro. tardar un mes o 6 como mucho. La media son 4 meses, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante era llegar al break-even lo antes posible de la compañía. Entonces, empecé por el sector industrial y hoy en día somos el número 1 en el sector industrial, 4 años después. Una pregunta. Analizar una compañía, ya sé que depende de la compañía, depende del estilo, depende del tamaño. ¿Cuánto puede llevar? Porque acabas de decir que hiciste un análisis en 2 meses. Sí, pero eso fue un análisis de mercado de su modelo de negocio y del modelo de negocio que yo veía que existía en España. Vale, pero para encontrar esos duendes y encontrar esas madrigueras, En una creación no encuentras duendes, diseñas de cero. vale, por eso, pero cuando ya está y necesitas entrar a reestructurar, ¿cuánto se tarda? Más o menos. Un año. ¿Un año entero? Sí. Hasta que encuentras todos los duendes y todas las... Sí. ¿Sí? Joder. Y es rápido, ¿eh? Un año es rápido, te diría. ¿eh? En determinadas en compañías grandes puedes tirarte 2 años de análisis profundo. ¿eh? Madre mía. Joder. Claro, es que estás analizando Punto por punto. cientos o miles de partidas de un pérdidas y ganancias. Sí, sí, sí. Hay sí, mucho. sí. Hay mucho. Sí que es cierto que el rédito o lo ves, puedes verlo, en un año puedes empezar a ver mucho retorno. Por ejemplo, yo en una compañía, en un año y medio, pasé de un 12% de pérdidas a un 18% de beneficio. En un año y medio. Solo por encontrar esos Solo por duendes y madrigueras. Solo. duendes y Antes de madrigueras. empezar a crecer. Me encantan los duendes y madrigueras. Antes de empezar a crecer. Joder, colega. Mi hermano se dedicaba a eso. ¿Ok? Por eso me encanta. La parte de restructuring. Sí, sí. Y hoy, además, compra empresas. Muy bien. Por situación de dificultad. Sí, y las levanta. Pero justo es un mago para leer las finanzas. Y efectivamente es eso. Encuentra duendes y madrigueras así. O sea, es acojonante. Por eso me hace mucha gracia. Y bueno, le queda una parte y luego la parte personal, ¿no? Que es la última. Pues luego lo importante, que parece mentira, pero la parte más importante de una reestructuración es gestionar cómo vas a mantener a la compañía y cómo vas a mantener ese orden. ¿eh? Exactamente. Y eso es lo que yo en el libro hablo muchísimo de cómo se estructura un órgano de gobierno. Vale. Con un comité de dirección tanto estratégico como de negocio ordenado, con unas pautas muy bien asignadas y que dependiendo de la compañía, pero yo, por ejemplo, en Targa, cada mes tengo comité de dirección. Y dentro del comité de dirección hay el comité estratégico y el comité de negocio, ¿vale? Y para mí lo más importante de los integrantes del órgano de gobierno de la compañía es que sean capaces de ponerse 2 sombreros. En el comité de negocio se ponen el sombrero de su departamento y en el comité estratégico se ponen el sombrero de empresa. Exacto. Y van a tener que ser capaces de, a veces, por el bien de la compañía, sacrificar tu departamento. ¿Vale? Entonces, eso... Hay que ser muy buena persona y muy humilde, ¿eh? Muy humilde, muy humilde. Yo, gracias a Dios, en todos los departamentos en que he estado, en todos los órganos de gobierno, comités de dirección que he estado, he tenido la suerte de encontrar gente muy humilde, muy buena. ¿Pero suerte o los has fichado o los has buscado? Bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Pero yo, por ejemplo, en RACE, el comité de dirección de RACE es increíble. Sí, La calidad del RACE. Nos hablaba muy bien de RACE, como empresa en general, ¿eh? El trabajo que ha hecho Carmelo Sanz como presidente y Jorge Delgado como director general, CEO, es increíble. Claro, por eso digo, y me han hablado muy bien. Increíble. Bueno. Y queda la última pata, que es... Hablemos de mí. Exacto, se llama así el título. Hablemos de mí, hablemos de ti. Venga. Que ¿Hablemos de mí y de ti o hablamos de...? A eso, de mí y de ti. ¿Por qué? Porque lo que pretendo en ese capítulo es algo que tú seguro que has sentido muchísimo, y es de hablar de la soledad. Uf. Uy, qué cara me has puesto. Es que la soledad del fundador, del CEO, es dura. Es dura. De hecho, yo creo ya hace más de un año, hice un podcast y justo el reel más viral fue, o uno de ellos es, la soledad del CEO o del fundador.
Pues el último capítulo va dedicado a ella. Hablemos de ti. Por eso digo, hablemos de ti, hablemos de mí, porque si tú estás en ese proceso de reestructuración o eres gestor, has sentido esa soledad. Sí. Y yo la he sentido. O sea, en general, Así. a ver si te estás de acuerdo. Nunca he vivido un proceso de reestructuración. En una startup estás en un proceso de crecimiento, caída y crecimiento constantemente. Sí. Entonces, y estás muy solo, porque normalmente, como te voy a decir, como dicen en México, te volteas, te das la vuelta, empiezas a mirar y dices, no me entiende nadie, no me entiende mi familia, no me entienden mis amigos, no me entienden alrededor porque no tengo a gente. Ni me creen, ni me entienden, Sí, ni me entonces creen. digo, ¿a quién coño miro? Gracias a Dios tengo un co-founder. Entonces, ese es el que más me entiende. Pero quitando a él, no, es muy complicado explicar esto a nadie. Entonces estás muy solo al final. Cuando reestructuras una compañía y estás tú dirigiendo la compañía y estás solo, o tienes un comité de dirección que acompaña contigo, o estás solo, muy solo. Entonces, ¿qué haces ahí, tío? Porque ¿en qué te apoyas? No, lo acabas de describir muy bien. Mira, al principio, en un proceso de reflotación y reestructuración, añado que no solo no te entiende esa gente que acabas de comentar tú, sino que además los empleados que llevan 10 años, 15 años, 5 años en la compañía y que siempre se había hecho todo así, no te siguen. No. Te dicen, pues si llevo así toda la Pero vida. lleva así toda la vida. No, pero así Pues yo tengo que seguir al loco este ahora que de repente quiere cambiar esta coma, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí hay un factor añadido. Yo he de decir que yo ya después de 26 años de trabajo, yo ya normalmente me llevo a mi equipo de un sitio a otro. Ya mira, eso es muy cómodo. Eso, entonces, ¿Y lo negocias así? Esto es como a veces sí, un entrenador de a veces fútbol. sí. Mira, yo pongo el ejemplo con Marc Márquez. Marc Márquez, cuando ha cambiado de Honda a Ducati, Sí. se ha podido llevar a parte de su equipo, no a todo. Sí, los Porque, entrenadores de fútbol. Xabi Alonso, Guardiola, todos normalmente se iban a su equipo. pues esto es lo mismo, ¿eh? Yo tengo mi equipo y hay, por ejemplo, en Targa me pude llevar a parte de mi equipo y el otro no me lo he podido llevar y sigue unos trabajando en otras compañías, ya no en BQ, otros trabajando en el RACE, otros en otras compañías, pero me he llevado a gente de mi equipo porque son los que Entienden y no te dejan esos solo. procesos Y y no no te te dejan dejan solo o te dejan menos solo, porque a veces tu propio equipo te dice, no lo veo muy claro, pero vamos a verlo. Sí. Pero yo creo que la capacidad de la capacidad más importante de un líder es la agilidad a darse cuenta que se está equivocando y mirar. Y en procesos de reestructuración eso es fundamental. Yo me estoy preguntando todos los días por qué y si está bien hecho. Constantemente en cualquier decisión que tomo. Y si veo que no lo estoy haciendo bien, cambio. ¿A y quién le probamos otra preguntas? cosa. A tu equipo. Y te das cuenta, ¿eh? Es A un tu poco, equipo. es un poco peligroso tu equipo. Te explico por qué. A lo mejor Dime. o sea, tu equipo al final busca. Claro, si te llevas a tu propio equipo, a lo mejor lo que te voy a decir no es. Pero claro, yo no hablo de Pulpo en este caso porque mi equipo o sea, al final son fundadores o tienen stocks de la compañía, entonces es más fácil que sí puedan decir no. Pero yo en general, si bajara, cada uno tiene sus vidas, sus Sí, prioridades. sí. Es claro, ¿cómo te van a decir? Unos te pueden decir sí, porque a mí me viene bien, o no, porque a mí me viene Sí, bien. sí. Entonces, claro, ¿cómo tomas esas decisiones en No, tiempo real y además y te fías? y el tiempo te da la razón o te la quita, ¿eh? Y yo siempre he dicho que el mercado te pone en tu sitio. Tú puedes pensar que esto va a funcionar y al cabo de 3 meses ver que no está funcionando. Entonces, tú eres el responsable de seguir insistiendo en algo que no funciona o cambiar, ¿sabes? Entonces, los números te suelen dar la razón o quitártela y el mercado te suele dar la razón o quitártela, no solo el equipo. Yo pregunto mucho al equipo, pero al final la decisión la tomo yo y la responsabilidad es mía. Por lo tanto, si me he equivocado, la responsabilidad es mía, no es de otro. Entonces, el último capítulo trata hablamos de ti, pero ¿qué le cuentas o qué le dices? ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa curiosa en el sector de la Voy a refutación. empezar yo por el último capítulo. Hay una cosa curiosa y es que, aparte de la soledad, hablo de lo duro que es pasar el testigo. ¿Por qué? Porque, fíjate, que es normal, ¿eh? Y hablo de que es totalmente lícito que pase esto, porque a ti te contratan porque algo no funciona bien. Porque los accionistas, los socios, no han sabido encontrar la manera de que funcione algo. Y tú
haces que funcione al cabo de los años y con tu metodología o con tu esfuerzo, con tu trabajo. Y al cabo de unos años siempre pasa, siempre en el 100% de ocasiones pasa, que empiezan a querer volver a gestionar su empresa, que Claro. es suya. Claro. Y es el momento en que tú lo que tienes que hacer es documentar absolutamente todo lo que has hecho para pasarles el testigo de que sean capaces de seguir la compañía y mantenerlo y tú apartarte. En muchos momentos, a mí en el 100% de las veces me han pedido que siga, pero no siempre he seguido. Sí. Bueno, pero es verdad que te lo piden, Sí, pero tienes todo documentado y pasas el testigo. sí. Muy bien. Mario, ¿por qué escribes este libro? Mira, Porque lo tenías dentro desde hace muchos años. muchos años. Y eso lo comentamos en la comida sí, por que eso. tuvimos. Pues la verdad es que el 60% te lo debo a ti. No. Sí, porque Cojones. me diste Yo te el empujé para valor. escribirlo, Es eso, pero no. es eso. Me empujaste y me diste el valor para poder decir, venga, pues voy a escribirlo. Y después, como te dije en la comida, a mí me gusta, doy bastantes conferencias y charlas. Mira, el día 21 tengo una en el Centro de Estudios Financieros de Madrid, en el CEF, por el libro, el 21 a las 6 de la tarde. Y en una charla, hablando de reestructuraciones, se acercó una persona del público y me dice, perdone, es que deberías dejarlo por escrito lo que hablas, lo que dices, porque es real. Y es que puedes ayudar a tanta gente, ¿por qué no lo escribes? Y luego ahí, a los pocos meses, en la comida contigo, y dije, venga, lo hago. Sí. Y un año después, aquí. Es que cuando tienes algo dentro o cuando eres experto en algo, a mí me lo dijo, yo monté mi marca personal, como sabes, Sí. y el que me ayuda, que se llama Guillem, me dijo, Javier, es que de verdad tienes dentro tanta capacidad de venta, porque soy muy malo, o como siempre digo, soy regular o muy malo en casi todo, pero en ventas soy, Se te da bien, sí. soy bueno. No sé si muy bueno, pero bueno, ahí se me da bien. Se te da bien. Y Doy fe. eso y tener muchos hijos. También. Y el... Que eso es una forma de vender, ¿no? Porque tiene que acompañarte Rocío. ¿sí? Bueno, Rocío es la que la acepta, Por eso, no, yo no por soy el culpable. Y me dijo, transmítelo, trasládalo. Al final mi libro fue una novela, Sí. pero es cierto que he escrito 3 de ventas o de crecimiento, que son ebooks. Pero es verdad que cuando lo tienes, transmitirlo a un libro, a mí se me queda corto. Pero es una maravilla poder ir con tu libro y decir, y ahora os voy a dar la charla. Eso es. Porque esto a mí se me queda corto. Claro. Digo en el mío, transmitir todo, cómo empiezas, cómo... El otro día, por ejemplo, me voy a meter un minuto en ventas, Claro. termino contigo. Sobre todo porque llevamos 50 minutos y estamos terminando. Joder, me encantó. Estaba escuchando un podcast el otro día, mientras estaba en la bici, y el tío decía, las ventas son como jugar o sea, me decía, el 80% de los vendedores son malísimos, macho, en este país, bueno, en el mundo, ¿vale? Pero hay un porcentaje en que y las ventas son muy sencillas, que es como jugar al quién es quién. ¿Sabes cómo es el juego del quién es quién? Sí, claro. Normalmente el mal vendedor, tú te abres tu pantalla, tú y yo lo mío, y te dice, es Luis. No, coño. Si le aciertas a la primera, fenómeno, pero no tires así, no seas bestia, macho. Claro. Y el buen vendedor lo que empieza es, tiene gafas, Claro. pelo rubio. Claro. Entonces, hacer muchas preguntas. Eso es. Escucha, Y escucha mucho. escucha y pregunta. Y cuando ya te quedan 3, ¿sabes? Dices, las probabilidades son muchas más altas. Sí. Y ahí es. Y dije, coño, qué barbaridad. Es así. El juego del quién es quién. Es Para las ventas es perfecto. Sí. ¿Cómo transmites eso a un libro? ¿Sabes? Dices, ¿cómo le cuenta todo esto a un libro? ¿Sabes? Es imposible. Yo, como esas, tengo 100.000 formas de cómo se vende y en un libro no puedo. Entonces, las charlas es maravilloso. Y a eso voy con... ¿Tienes este libro porque también te gustaría dar conferencias, dar charlas, contar cómo funciona? Sí, así lo hago. Y es más, el libro está escrito para que cualquier persona lo entienda. Es más, hay mucha gente que me está diciendo que ellos no dirigen nada y que lo están leyendo y les ha encantado. Claro. Porque es una forma de ordenarte vitalmente, no solo económicamente o con la compañía. Y luego en las charlas lo que hago es profundizar más. Por ejemplo, en el CEF de Madrid probablemente enfoque a una zona más financiera. Sí, claro. Pero si me voy a otro, no voy a decir nombres, pero a otra universidad que es especialista en marketing y ventas, pues probablemente profundice más en ventas. O si me voy a una compañía, a una universidad de industriales,
y quienes son ingenieros industriales de gestión, pues seguramente les guste más todo lo que tiene que ver con los procesos y operativa. Esto es general, Esto es genérico, pero puedes hacer exactamente lo mismo en cada departamento. cada departamento. O sea, puedes decidir meterte a buscar duendes y madrigueras en ventas, Sí, sí, en finanzas, sí, sí, en recursos humanos, en todo. sí, sí, sí. O sea, que puedes hacer una saga. Eso es lo que me están diciendo. Mira, lo que me acabas de decir me lo han dicho varias personas. Me dice, ¿por qué no escribes uno por...? Es una saga. Veremos cómo acaba. Sí, porque a escribir uno ya sabemos lo que es, macho. Eso Sí, es. pero bueno. Eso es. Pero a mí ya me está tentando... A ti te tiene que tentar ya leértelo, macho. No, eso 100%. Este se queda. O sea, esto no lo llevo. Pero en la novela que escribí, Sí. la dejé abierta a propósito Sí. para a ver qué sucede o escribir el segundo. Y ya como me ha dicho tanta gente, y macho, no me dejes así. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo me he leído el tuyo, ¿eh? Ya lo sé. Yo no, porque quería que me lo contaras. Pues te doy la razón. Esto es como... Yo soy muy aficionado al mundo de la moto y he ido varias veces en mi vida a varios países por el desierto y demás y haciendo vivac, durmiendo en el suelo, pasando las canutas durante todo el ride. Y cuando estás ahí dices, madre de Dios, ¿quién me mandaría meterme en esto? Sí. Cuando llevas una semana en casa dices, voy a montar a otro. Y empiezas a montarte otro. ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. Es duro, es un proceso largo y exigente el de escribir un libro, pero ahora después de ya casi, va a ser un año, me empieza a picar la curiosidad de hacer otra cosa. Te digo lo mismo con los Ironmans. Yo terminé el mío, pero es que esto es peor todavía. Terminé el mío y a los 2 días me llama mi cuñado. Joder, qué envidia, me encantaría hacer un reto de esos chulos, tal, no sé qué. Dije, pues sí que te acompaño en el siguiente. Esa tarde estaba apuntado al maratón de Sevilla. Y dije, no me lo puedo creer, me acabo de meter en el maratón de Sevilla ahora mismo y llevo 3 días que acabo de terminar el Ironman. Pero sí, Así somos. Sí, efectivamente, te doy la razón. Mario, muchísimas gracias. A ti, Javier. No sé si quieres decir algo más, quieres terminar con algo. Nada más. Un placer Perfecto. estar aquí. Te lo agradezco mucho que hayas venido y un placer haberte tenido. Un placer. Muchas gracias, tío.